Bien, se ve la pantalla, ¿no? Sí. Bueno. Estábamos diciendo, en esta segunda parte donde tenemos que marcar el fundamento teórico, económico y las ideas de los pensadores, esto me parece que es más bien una característica, ¿no? Pero retomamos esta característica sobre el crecimiento económico eh, y dice, bueno, el crecimiento económico y el desarrollo, implantó un flujo económico importante entre potencias mundiales, llevando a la Argentina a una economía exportadora. De nuevo, ven que acá están todas las oraciones como con punto aparte. Y estamos hablando del mismo tema, ¿sí? Llevando a la Argentina a una economía exportadora. La participación extranjera fue abundante en el país, podemos decir. Para no repetir Argentina, que ya está en la oración anterior, lo que generó levantar la infraestructura y el desarrollo agrícola. De nuevo estamos hablando sobre lo mismo. Y acá empiezan a introducir las ideas, ¿no? Uno de los principios que sostiene al MAE, todo con mayúscula, es la idea de David Ricardo sobre la división internacional del trabajo, donde afirma que un país debe especializarse y producir aquello en lo que tiene ventaja. Sí, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Yo haría una oración, una introducción, ¿no? Un pequeño párrafo, no tan extenso, porque también veo que por ahí se hace muy extenso el trabajo, hablando un poquito de lo que es la revolución, el contexto internacional de la revolución industrial. Sí, porque el contexto internacional de la revolución industrial es uno de los justificativos también del MAE. ¿Sí? Nosotros nos insertamos en el mundo como proveedor de materias primas porque en Europa está sucediendo la revolución industrial y ese modelo económico, ¿sí? Ese desarrollo, crecimiento económico, hace que los países industrializados necesiten fundamentalmente dos elementos que escasean en los países industrializados, que son por un lado alimentos, porque los países industrializados son territorios chicos, pequeños, no tienen la pampa húmeda, y materias primas, algodón, caso por energía, habría que ver caso por caso. Pero es difícil comprender la implementación del modelo exportador si los descontextualizamos internacionalmente. ¿Sí? Nosotros estamos ligados, ¿sí?, a la revolución industrial. Yo eso pondría un párrafo, también le daría como una pequeña vuelta al contexto internacional como sustento de lo que Sí, sucedió. al momento de hacer el trabajo, primero tenemos que planear qué información vamos a incluir en el trabajo y sobre qué vamos a querer hablar. Si en el MAE vamos a estar hablando de exportaciones, justamente vamos a tener que de alguna manera mencionar a dónde estamos exportando y por qué. Entonces, la sugerencia sería dentro del contexto, dentro de cada ítem que uno vaya a desarrollar, primero hacer un listado de la información que quiero decir. Porque si nos sentamos directamente a escribir, los textos se hacen demasiado largos y después cuesta mucho reducirlo a las páginas que necesitamos, además. Y corremos el riesgo de que empezamos a escribir y después nos olvidamos de poner cosas muy importantes como qué es lo que está pasando en el exterior. Cuando caracterizamos la parte del contexto, eh, se puede incluir también esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando no solo en Argentina, sino también en el mundo? ¿Sí? Cuando surge el MAE, quién estaba a nivel político, qué pasaba a nivel social, cómo esto se relacionaba a nivel internacional y qué pasaba en el mundo. De la misma forma que después, más adelante,
todos relacionaron contextualizaron muy bien la crisis del 29, porque es un hecho muy específico, pero eso no pasa en Argentina. Entonces, no es solo el contexto histórico argentino, sino, como decía Federico, internacional. Iba a ¿qué vamos a ver? Y ahora se me empiezan a abrir 1.000.000 de pantallas. Bien. Acá para introducir las ideas de los pensadores, ¿no? Es uno de los principios que sostiene al MAE. Acá tenemos lo que se llama una frase introductoria. Y en lugar de usar un subtítulo, estamos diciendo de qué va a hablar este párrafo. Es la idea de David Ricardo. Acá ya estamos mencionando a uno de nuestros teóricos sobre la división internacional del trabajo. Ahora, faltaría explicar un poco qué implicaba la división internacional del trabajo, aunque sea en una oración. De nuevo, no estamos escribiendo, se supone que estamos escribiendo para alguien que no sabe sobre el tema, y entonces, o si es un docente, quiere saber que realmente lo sabemos. Faltaría desarrollar un poco esto. El dónde generalmente es una palabra, lo menciono porque esto suele surgir mucho, que hace referencia a un lugar físico. Entonces, si estamos hablando de las estancias donde se criaba ganado, estamos hablando bien. Ahora, si estamos hablando de una idea, las ideas no tienen un lugar físico. Entonces, la idea de David Ricardo sobre la división de trabajo afirma, la cual afirma que, o desarrolla, ¿sí? Pero traten de evitar el dónde cuando no se trata de un lugar físico. Bien. Además, el MAE, acá con mayúscula, incorporó sus propios productos manufacturados al mercado, abaratando los precios de la materia prima. Acá habría que ver además de qué, ¿no? Porque si esto está unido a la oración anterior, estamos hablando de la idea de David Ricardo. Y acá parece que estamos hablando de otras características. O si estamos hablando de la idea de David Ricardo, tal vez sea por lo cual el MAE incorporó sus propios productos manufacturados. Un ejemplo de cómo en el modelo agroexportador se aplicó esta teoría. No me quiero meter en la parte de los contenidos igual, ¿no? Porque eso lo tendrán que revisar cada uno de ustedes, no les quiero decir una brutalidad. Acá de nuevo esto no hace falta aclararlo, ¿sí? Porque ya lo pusimos antes, ahí ya estamos achicando un montón. Otra vez. Bien. No les voy directo, bueno, en cuanto al modelo de sustitución de importaciones, lo mismo, ¿no? Más o menos para ir definiendo sus características y cuestiones fundamentales. Y después llegamos a la parte de la conclusión. La idea de la conclusión es poder sintetizar lo que ya hablamos a lo largo del trabajo, ¿sí? O sea, si uno lee la introducción y la conclusión, puede de alguna manera determinar qué es lo que pasó en el medio de ese trabajo. Entonces, en principio, recuperamos lo que se habló en la introducción, ¿no? Acá ya arrancamos. Argentina ha experimentado varios cambios en sus modelos y teorías económicas a lo largo del tiempo. Como que no hay una introducción que me esté apartando del desarrollo del trabajo. Entonces, podemos arrancar con
una frase como en conclusión, o cómo desarrollamos en este trabajo, ¿sí? E introducimos el resto del texto. Argentina ha experimentado varios cambios en sus modelos y teorías económicas a lo largo del tiempo. Esa es una idea, punto. Y ahí arrancamos con otra, ¿sí? Desde el modelo agroexportador, lo podemos eliminar, que impulsó la economía agroexportadora centrando y dependiendo económicamente del mercado exterior. En cambio, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones centraba la economía en la industria, tenía baja dependencia del mercado extranjero. En este modelo el crecimiento industrial afectaba a la industria liviana, en cambio en el MAE la industria no era el foco principal de la economía. Si yo uso el conector desde, tengo que decir hasta cuándo. Entonces, desde el modelo de exportación hasta el modelo de industrialización por sustituciones. Cuando usan este tipo de conectores, fíjense que tengan su cierre dentro de la oración, ¿no? También podemos separar el ejemplo que se entraba, ¿sí? Es una oración muy larga que resulta ser un poco confusa. Entonces podemos simplificar separando las ideas en el... pero está bien que estamos como retomando lo que se detalló en el texto. Ahora, por ejemplo, esta oración, ambos modelos se caracterizaban por tener salarios bajos, pero en el modelo ICI eran mejores las condiciones laborales y se hizo partícipe a la mujer. Por el contrario, en el MAE los trabajadores eran explotados. Esto no está desarrollado en el texto. Esto es nueva información. Las conclusiones no tienen que llevar nueva información. Así que hay que mirar bien que una vez que escriben esto, lo hayan o desarrollado o lo eliminen de las conclusiones. ¿Sí? Sí, incluso lo de salarios bajos en el modelo ICI, ahí nosotros analizamos dos subperiodos. El periodo peronista justamente se caracteriza por hacer crecer la participación de la clase trabajadora en la distribución del ingreso. Ahí se definen aumentos salariales por decretos, se incrementa la sindicalización del país y el salario real crece sumamente durante ese periodo. Claro. O sea, al momento de También hay mucho caracterizar, salario indirecto, entonces todo eso habría que ver por qué se pone, ¿no? Porque esa apreciación que figura ahí, a qué se referencia, digamos, ahí eso no se desprende del análisis del desarrollo anterior, bueno, o lo desarrollamos y explicamos por qué, o bueno, sí. No. claro. Lo importante sería en la parte de la caracterización poder incluir estos detalles, ¿no? Es importante cuando se contextualiza hablar de las dos etapas del ICI, o sea, al menos mencionar que había dos etapas y ser claros en lo que estamos desarrollando, porque esto en líneas generales no hubo mucha identificación de las dos etapas. Entonces hay que ser un poco más precisos en la contextualización y la parte de la caracterización. Cuando vamos a la conclusión, lo importante sería retomar
las características principales, no de nuevo, ¿no? Una frase general como se indicaron acá, ¿no? Que un modelo agroexportador que impulsó la economía y el de sustitución de importaciones, que se centraba en la industria. O sea, ¿en qué se centra cada una? Mencionar las teorías que desarrollaron antes, porque las teorías que fundamentan estos modelos se desarrollan en el trabajo y se mencionan acá. No es que se mencionan nada más en el desarrollo y después las damos por hechas, no es solo, ¿no? Entiendo que tienen que poner un poco de detalle explicando cada uno de los fundamentos, y acá en la conclusión pueden hacer alguna mención sobre las consecuencias económicas que trajo cada uno de estos modelos. O sea, es una síntesis muy reducida de lo que hablaron en detalle más arriba en el trabajo. ¿Sí? Y finalmente la bibliografía que usaron. ¿Sí? ¿Dudas? No, no, muy, muy bien explicado. Fui un poco como rápido porque se me hace que podemos estar todo el día corrigiendo y moviendo y cambiando eh, los trabajos, pero este es un trabajo que está completo, que tiene todas sus partes. Lo tomé también porque se repiten muchos los mismos ejemplos en cuanto a la redacción de cada uno de ustedes, pero van a poder ir avanzando un montón con la guía de edición, ¿sí? Yendo y viniendo para ver, lo marqué, no lo marqué, esto me sobra, esto me falta. eh, y recuerden Profe, revisar. Sí. la guía de esa edición, antes en los otros trabajos que teníamos estaban y servían una guía muy importante para ir viendo y marcando, tengo esto, sí, lo tengo, esto lo tengo, y así. Esos, o sea, en los otros trabajos que hicimos de competencia discursiva siempre teníamos una pequeña guía como para decir, a ver, ¿tengo completo esta parte? ¿Sí o no? Entonces ahí te dabas cuenta que no tenías algo, entonces lo agregabas. Es muy, la verdad que ayuda mucho. La guía igual se las voy a subir ahora, cuando terminemos con la clase, así como las grabaciones. Recuerden igual que nunca tienen que esperar a último momento para recibir una guía por parte de sus docentes. La guía la pueden armar ustedes con la consigna del trabajo, como les decía al principio, porque en algunas materias ya después no van a tener competencias discursivas como acompañamiento, entonces la idea es que ustedes puedan tomar estas herramientas y las puedan aplicar a todas las materias. ¿Sí? La parte que tiene que ver con el contenido de la materia la van a sacar de las consignas, y después hay cosas que se tienen que acostumbrar a revisar, como es la redacción, la ortografía y este tipo de cosas. Por supuesto, de acá a la entrega final, ustedes me pueden contactar por el aula, me mandan mensajes, si tienen alguna duda muy particular o no hay ningún problema, se pueden comunicar conmigo en lo que tiene que ver con la redacción. No me voy a meter con el contenido eh, del MAE y del ISI. Bueno, ahí me pueden preguntar a mí. Yo, a ver, para sintetizar, sí, tendría tres núcleos, ¿sí? Tres núcleos. Hola, ¿bien? Tres núcleos en cada uno de los apartados. Sería un contexto nacional, un contexto internacional y un contexto teórico. Esos tres contextos explican la gran parte de todo lo que se estaba. ¿Sí? Nacional, internacional y teórico. Y después, bueno, obviamente todo desarrollado de la forma que bien explicó ahí, ¿no? Porque es difícil entender lo nacional sin lo internacional, y es difícil entender lo teórico también
darle como un sustento en base a eso, porque en definitiva lo que nosotros estamos analizando es la consecuencia de que Argentina se inserta a la economía mundial. Sí, la inserción de Argentina a la economía mundial tiene que ver con un contexto internacional, no somos un país aislado. Sí, siempre poder aclarar ese tipo de cosas pensando en alguien que no conoce el tema, porque cuando estén hablando sobre el modelo de sustitución de importaciones y mencionen a Perón, puede decir, hacer una mínima aclaración entre comas, a ver quién era Perón. Claro, incluso el modelo de Perón o el modelo que se da después del 30 no es un modelo exclusivamente local. En todo el mundo empieza un proceso de proteccionismo, un proceso de industrialización, del estado de bienestar. No es que se da acá porque sí, no. No, en Por todo el eso yo mundo. hablo, por eso Son yo tres, hablo de, tres décadas. exacto, por eso hablo del contexto internacional, el contexto local y el sustento teórico de todo lo que esté viendo. Entonces eso nos permite tener una visión más general, ¿sí? Una justificación más sustentable, por así decirlo, de lo que nosotros queremos explicar. ¿Sí? Después, bueno, sí, están los matices puntuales de lo que es el peronismo, hay cosas que son específicas nuestras, ¿no? De nuestro país, de nuestra nación, porque también la especificidad surge de que Argentina tiene características económicas, sociales, Claro. lo que quiero analizar que son puntuales de nuestro idiosincrasia, de nuestro país, de nuestro territorio, de nuestras condiciones naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es bueno, propio nuestro. Pero bueno, por eso yo creo que quería hacer esa aclaración para dejarlo como síntesis, ¿no? Pues bueno, pueden buscar, tampoco es necesario hacerlo tan extenso, ¿sí? La revolución industrial, se explica un poco, lo industrializado, necesitan materias primas, necesitan alimentos, ellos lo producen, y a su vez necesitan comprar eso y colocar en el exterior los productos industrializados que fabrican, porque ¿a quién se los van a vender? Se buscan mercados en el exterior. Y si necesitan colocar mercados en el exterior, necesitan tener un sustento teórico. Entonces vienen acá y que dicen, fíjate, tenemos esta teoría, aceptala. Y acá están interesados las élites locales que tienen un mercado allá para explotar, que les compran la materia prima que ellos producen, entonces todo cierra. ¿Sí? Todo cierra desde el punto de vista de lo internacional, de lo local, de lo teórico, y se sustenta mucho más la explotación. Perfecto. Eso es por mi Ahora, parte el contenido. lo comparamos con la segunda revolución industrial, vendría a ser con más que nada con eso. Sí, Ah, sí, tampoco entremos tan en detalle. La primera revolución se da con Smith, sigue el 1750, ya Ricardo estamos hablando de la segunda revolución, ya el capitalismo mucho más consolidado, más internacionalizado, la baja de los costos de los fletes, la transnacionalización de los capitales, la llegada de los la electricidad, ferrocarriles. las tecnologías nuevas de Bueno, la si electricidad. pueden hacerlo, resumirlo en un párrafo, también eso sirve un montón. Claro, No quiero que pongas a explicarse toda la revolución industrial en el sentido de que le ocupe una página y media, pues no, nos vamos por las ramas, ¿no? Acá hay que ser puntual, sintético. Por eso lo que decían ahí es absolutamente así, tiene mucho que ver con la lectura y la corrección, leer varias veces el trabajo. ¿Sí? Uno va leyendo, y si lo lee 3 veces es una cosa, si lo lees 5 es otra, y si lo lees 10 es otra. Y cada vez encontrás cositas más para mejorar, perfeccionar, corregir. Lo que pasa es que estuvo muy sobre la hora, o sea, en menos de 2 semanas o menos tuvimos No que estoy hacer criticando lo lo que primero. estoy diciendo como una recomendación, ¿no? El Claro, trabajo está perfecto, lo que hicieron, lo que están haciendo y que lo ponen. sí, Como la cuestión recomendación es también es eso, es la corte. dedicación. Claro, ahora lo que falta hacer es un poco más el recorte, ¿no? Cuando uno ve la parte del desarrollo, puntualizar sobre, bueno, qué parte del contexto histórico quiero que se relacione con las Claro, características, que se fundamente las teorías, porque si hago todo un contexto histórico sobre todo lo que pasaba en Argentina, pero después hablo de dos características
del modelo Claro. y el argumento me sustenta una sola de las Balanceado. características, claro, o sea, ahí voy eligiendo, a ver, si quiero hablar de la producción de materias primas, voy a hablar con que, no sé, que se exportaba un montón y entonces menciono la ventaja comparativa de que éramos mejores en materias primas y entonces lo quiero exportar. Y ahí hablo de esas tres cosas y voy sintetizando, porque la idea tampoco es hablar sobre todo, porque no es para escribir una novela. No, no. Y que es un mérito también en sí mismo el poder de síntesis. Sí, no es fácil, lo que estamos haciendo en No este es momento. fácil, por eso es muy válido saber escribir sintéticamente, resumir un párrafo, una idea. Por eso es importante planear qué es lo que voy a escribir y después editarlo y volver, ir para atrás y para adelante, porque, a ver, el desarrollo del MAE no puede ocupar 2 páginas y el del ICI media. Tiene que ser una cosa balanceada también, ¿no? Bueno, Perfecto. lo que necesiten a lo largo de estos días, me avisan, me mandan un mensaje y ahí les responderé. Listo. Bueno, muchas Listo, muchas gracias gracias, entonces. Anaí, Hasta y a luego. todos y a Gracias por todas. todo. Buen fin de semana y bueno, a Realmente, disposición por cualquier duda o cosa que necesiten. acá estamos. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego.